a Dios. Santiago, Nuevo Testamento, y vamos a localizar el capítulo 5. Santiago está ubicado en el Nuevo Testamento y va a ubicar el capítulo 5 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 5. Vamos a empezar a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Vamos a dar lectura allí. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos en qué nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. ¿Todo lo tienen? Ok, dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, como dice su Biblia, le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Con un fuerte gloria a Dios, ¿puede tomar asiento? Aleluya. Bueno, yo quisiera que en esta mañana nos dedicáramos a prestar atención. ¿Qué sucede? Hay veces donde estamos oyendo la palabra y se atraviesan pensamientos, preocupaciones y planes de lo que vamos a hacer mañana, pasado. Entonces, ahí estando allí mismo, nuestra mente se traslada a otro lugar. Y cuando volvemos en sí, nos encontramos con una palabra que no entendemos porque nos perdimos del camino. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, a veces sucede que no entendemos algo porque no oímos completo algo, y cuando aparecemos, reaccionamos, pues no entendemos muchas cosas. Como si hoy día nos colocaran una cura de sueño y nos despertaran dentro de 10 años. Imagínense, el dólar hoy está a 40 bolívares por ahí, y dentro de 10 años, ¿cuánto estará? Vamos a poner así, nos despertamos y no entendemos por qué la economía, por qué muchas cosas van a cambiar. Entonces, a veces el perder, el ausentarnos en algo puede acarrear algunas consecuencias. ¿Ok? Entonces, les pido su atención, por favor, para que podamos entender. El título de esta enseñanza en esta mañana es: debemos orar en todo tiempo, pero no todo se resuelve con oración. Debemos orar en todo tiempo, óigame bien, pero no todo se resuelve con oración. A medida que vamos estudiando la palabra, vamos a ir entendiendo un poco, ¿ok? Bueno, en estas escrituras que acabamos de leer, vemos una declaración que da Santiago acerca de la oración y acerca del que ora. Acerca de la oración, la que nosotros practicamos, y acerca del que ora. Da referencia de estos dos, ¿ok? Ahora, no poniendo la oración como un ser, ni poniendo la oración como un espíritu, no, nada de eso, ¿ok? Sino que la separo en esta oportunidad para que entendamos que Santiago habla de la oración, de esa práctica, y de él que ora, ¿ok? Entonces, Santiago confiesa
que la oración de fe puede llegar a sanar a un enfermo. ¿Cuántos creen eso? Que la oración de fe puede llegar a sanar un enfermo. Dice versículo 14, capítulo 5, donde leímos: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, acá lo dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, habla en plural, le será perdonados. Habla en plural, cualquier pecado que, obviamente, que no sea la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese pecado no tiene perdón. ¿Ok? Ya todos sabemos eso. Ok. Me enfoco acá en que la oración de fe salvará en esa facultad. Dice acá la palabra del Señor. Pero surge una pregunta: ¿cuál es la oración de fe? ¿Cuál es esa oración de fe que salvará al enfermo? Obviamente, para no profundizar, no necesitamos una exégesis, no necesitamos la homilética, no necesitamos un instituto bíblico para entender cuál es la oración de fe, teniendo la Biblia y teniendo a un Dios que nos puede revelar todas las cosas. Esa oración de fe es la que nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, vaya por favor. Vamos a descifrar un poco acá cuál es esa oración de fe. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucederá? Él nos oye. Este versículo yo quisiera que usted lo tenga presente en toda la enseñanza, ¿ok? En toda la enseñanza. Dice acá: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Ok? ¿Qué nos dice este texto? Este texto no nos dice que Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Este texto no dice eso. ¿Verdad que no? ¿Sí lo pudo apreciar? Ahora, si usted lo quiere creer es otra cosa, pero está creyendo algo que no dice la Biblia. La Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Podemos pedirle cualquier cosa a Dios, pero si no está conforme a su voluntad, Dios simplemente no te lo voy a dar porque no quiero darte. Acuérdense que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este texto va a ser contraste, va a ser choque con una creencia que está arraigada en nosotros y partiendo del método de orar. Del método de orar. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Bueno, la oración de fe no es aquella fórmula que nos han enseñado, que enseñan en algunas iglesias, que lo que pidas a Dios creyendo con todo tu corazón, no importa que sea, o no importa lo que sea, solamente la oración de fe es que te pida algo a Dios creyéndolo con toda su fuerza, Dios se lo va a dar. Y puedo querer muchas cosas. Entonces, usted y yo, según la oración de fe que están enseñando muchas iglesias y que está arraigada también en muchos creyentes, es que si yo pido algo con la suficiente creencia que Dios me lo va a dar, Él me lo da. No funciona así. ¿Se acuerdan del texto que le dije que tuviera presente? Bueno, el texto que le dije que tuviera presente dice claramente que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos la va a dar. Ya hay una diferencia. Si yo le enseño a usted, pídale a Dios todo lo que usted quiera, solamente crea que Dios se lo va a dar, Dios no le va a decir que no. Yo estoy enseñando la constante bíblica.
automático para usted. Y si Dios le dice que no a usted en su oración, ¿quién va a ser el de Dios? Dios. Entonces estamos enseñando más. Hay cosas que Dios no da, pero no porque no las posea, sino porque no está en su perfecta voluntad. No es el que quiere, ni del que come toda la creación, de todo lo que se mueve, de todo lo que hay. Le dirá hermano a su hacedor por qué. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Ahora, no sé mucho lo que es la adoración de fe, pero ahí podemos entender nosotros. Ahora, no es saber que es lo que le pidamos a Dios que nos va a dar. Solamente creer. La base es creer. ¿Creer qué? Creer que Dios te lo va a dar es antibíblico. Creer que Dios tiene el poder para dártelo, sí, pero también tienes que creer si es su voluntad. Si Él lo quiere hacer, para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Ahora imagínese usted, si Dios nos da a todos lo que nosotros pedimos, usted no sabe en el problema en que nos metieran nosotros todos los días. Si Dios te da a ti todo lo que tú quieres y todo lo que yo quiero, nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas. Ahora, esa oración de fe que muchos están fundamentando, que el fundamento es simplemente creer que Dios te lo va a dar, no tiene limitaciones. Y ya les voy a hablar por qué. Una persona que está en pecado, una persona que está en desobediencia, que sabe que tiene que poner su vida a cuenta con Dios. No estoy hablando del asesino, no estoy hablando del sicario, no estoy hablando de la prostituta, no hablemos de personas que saben que tienen que poner a cuenta su vida con Dios. Si estas personas oran a Dios simplemente creyendo que Dios le va a dar lo que pide, Dios se lo va a dar. Personas con este estado espiritual, Dios se lo va a dar. San Juan capítulo 9 versículo 31. Vamos a leer un poco allá. La palabra del Señor dice: toda desobediencia es pecado. Ahora, cuando hablamos nosotros del pecado, hay personas que dicen: yo no estoy en pecado, pero si no se han puesto a cuenta con Dios. Hay mentira, hay falta de perdón, hay raíces de amargura, hay un estado que a Dios no le agrada. Automáticamente, quieras o no reconocerlo, estamos en pecado. Entonces, el pecado no es calificado solamente cuando una persona mata a 5 personas. No. Con tan solo un mal pensamiento ejecutado, un mal deseo, haber dicho una mentira, nos igualamos a Faraón, nos igualamos a los principados y potestades que fueron echados del reino de los cielos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Nos ponemos en la misma posición. Ahora, San Juan, capítulo 9, versículo 31, mire lo que dice acá la palabra del Señor. Si una persona que está en ese estado espiritual le pide algo a Dios, pero lo importante es que crea. Tiene mucho creer esa persona que Dios se lo va a dar, pero su estado espiritual es adverso a Dios. Dice San Juan capítulo 9 versículo 31, dice acá la palabra del Señor: y sabemos que Dios no oye. Yo creo que tenemos la misma Biblia, ¿verdad? Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No importa el estado espiritual de adulterio, fornicación, chica gente en la iglesia, tú solamente decláralo y esa persona tiene 5 trompos enrollados por allá porque tiene mucha plata. Entonces solamente declaro que tus finanzas van a crecer, créelo solamente. Sí, güey. Y Dios me dice a mí que si
Si yo no me pongo a cuenta con Él no me va a oír mis oraciones. Mi Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y el Señor Jesucristo lo dice acá. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso, ¿y quién es el temeroso? El que se arrepiente, el que arregla sus cuentas con Dios. Entonces, allí nosotros podemos ver una gran diferencia de que la oración de fe es un estado. Eso es un estado, una fábula, hermano. También tiene otra cara esa oración de fe cuando una persona llega a la iglesia y dice, bueno, haz la oración de fe. Jesucristo, Jesucristo. Y a la persona lo ponen a repetir unas palabras. La oración tiene que ser espontánea. El corazón. Eso lo hacen las iglesias católicas. Voy a nombrar muchas iglesias porque estamos en vivo y en directo. Entonces, allí nosotros tenemos que aprender a través de la palabra del Señor que Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles y el Señor Jesucristo no dijo que el que hiciera la oración de fe será salvo. No, Jesucristo dijo que el que creyere, se arrepintiere, pues se bautizara y recibiera el Espíritu Santo, este será salvo. Así que si tú hiciste la oración de fe y crees que por la oración de fe serás salvo, que no necesitas el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu, déjame decirte que estás en peligro de condenación. Déjame decirte que estás en peligro de condenación, porque la oración de fe salvará al enfermo. Pero ¿cuál es la oración de fe? La que es hecha conforme a la voluntad de Dios. Vamos a seguir. Esto es parte de las declaraciones que Santiago hace acerca de la oración. Ahora, Santiago declara acerca de la oración que la oración es eficaz. Hablemos ahora del que ora. Cuando una persona logra tener un estado espiritual bueno con Dios, se reconcilia con Dios, se acerca a Dios, ayuna, ora, se guarda de todas las cosas, toda contaminación, todos pecados, se guarda. Eso sí puede ser. Si puede ser, existen los hombres que se guardan para Dios. Sí existe. Si no, no hay una profecía que dice que Jesucristo viene a buscar una iglesia. Si Jesucristo va a venir otra vez, es porque está profetizado que hay una iglesia que se guarda para Dios. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Otro piensa, pero se guarda. Ok. Hay personas que alcanzan este estado. Es posible alcanzarlo. La oración de esta persona es eficaz. La palabra eficaz quiere decir poderosa, que puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la palabra del Señor nos enseña a nosotros en el libro de Salmo capítulo 34, versículo 17. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 34. ¿Por qué la oración de este que se guarda sí puede y la oración del pecador no puede? Obviamente porque Dios no oye al pecador, pero al justo, como dice la palabra del Señor, ¿qué hace Dios? Salmo capítulo 34 versículo 17. Claman los justos. ¿Y qué dice su Biblia? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, Dios inclina su oído ¿a quién? ¿A quién? Pero también se aplica la misma fórmula. El justo que ore conforme a la voluntad de Dios. El justo que ore conforme a la voluntad de Dios. Ahora,
o existirá en alguna circunstancia que Dios no conceda algo que nosotros le pidamos, por muy justos que seamos. ¿Habrá alguna oración que Dios no quiera contestarle justo? Sí. Y yo voy a demostrárselo por la Biblia con un personaje. Vaya al libro de Marcos, por favor. Capítulo 14. San Marcos. ¿Cree usted que Jesucristo le pidió en alguna oportunidad algo a Dios? Jesucristo dijo en una oportunidad que cuando le fueron a prender, le dijo a los soldados: ¿acaso no le puedo pedir yo a mi Padre en este momento legiones de ángeles y Él me lo dará? ¿Qué quiere decir? Que lo que Él le pidiera al Padre, el Padre se lo daba. No es lo que quiere decir. Porque aún Jesucristo estaba sujeto a la voluntad de Dios, no siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ciego y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vivió y se sujetó a la voluntad de Dios como tenemos que sujetarnos cada uno de nosotros. Dice San Juan, capítulo 14, versículo 34. Vamos a ver acá una petición que hizo nuestro Señor Jesucristo a Dios y no le fue contestada. Marcos capítulo 14, versículo 34. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así: y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Quién dijo esta palabra? Jesucristo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Lo creía o no Jesucristo? Ah, pero esta es la base, esta es la fórmula. Si tú lo crees, Dios te lo va a dar. Si tú lo crees, Dios te lo va a dar. Jesucristo creía. ¿Qué pasó? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No digo declaro que la copa se quitó, declaro que ya no voy a morir, yo lo declaro, la salvación ya está dada, en el nombre, lo declaro en mi nombre. Qué hermosa es la voluntad de Dios, y que nosotros la aprendamos y la entendamos, que cuando necesitamos algo o necesitemos algo, que no nos gane la ansiedad y zapateemos como los llaneros y digamos: me lo merezco, dame lo que es mío. No, si tú quieres, Padre. Y la Biblia dice, versículo 38, fue y encontró otra vez a versículo 37, a los discípulos durmiendo. Y más adelante usted va a encontrar en otros capítulos que lo que Dios le dio a Jesucristo fue un ángel que descendió para que lo fortaleciese, porque lo que venía era fuerte, y el Padre no desamparó a Jesucristo y le dio poder y autoridad. Lo crucificaron, sí, pero Dios lo levantó con gran poder y gran gloria, y se sujetó a la voluntad de Dios Todopoderoso. Se apartó Jesucristo porque Dios no quitó la copa. Dijo: ahora no te busco más. Si tú apartas la copa, yo me entrego más. Pero si tú no la apartas, yo me aparto. Vamos a ver si existes. Jesucristo no era Gedeón, que desde Gedeón ponía el trampo por allá. Si llueve alrededor del trampo, eres Dios, y ponía el trampo aquí. Si llueve solamente en el trampo, muchas pruebas le hizo Gedeón a Dios. Pero Jesucristo era
el Mesías prometido. Amén. Ahora, si Dios concediera todo lo que pidiéramos, hermano, estuviéramos en problemas. Si Dios le hubiese concedido a Jesucristo la petición de quitar la copa, usted y yo hoy no tuviéramos redención de nuestros pecados. Pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ok, entendimos acá ya una parte. Ok, ahora, cree ahora que esta parte de la oración, que no significa que todo lo que pidamos a Dios, Él nos lo dará. No significa que todo lo que yo le pida a Dios, creyendo en mi corazón, Dios me lo va a dar. No es así. Las oraciones que Dios contesta son las que están conectadas con su voluntad, las que coinciden con lo que Él quiere dar de acuerdo a lo que Él ve en cada uno de nosotros. Santiago declara que Elías, y yo creo que estos son los versículos que más bien han dado a que se cree esa mentira y le llenen a los creyentes la mente de estas fábulas artificiosas. Santiago declara que Elías, aunque era hombre con pasiones semejantes a las nuestras, se estaba refiriendo a que era un hombre de la misma naturaleza de nosotros, que sentía lo mismo que usted y que yo, que tenía hambre, que tenía sed, que tenía deseo, que tenía deseos de la carne. Todas las cosas que usted y yo sentimos las sentía Elías. Pero Santiago capítulo 5 narra y declara, dice, pero aún siendo de ese estado, él pudo orar para que no lloviese. ¿Y qué sucedió? No llovió. Y después, 3 años y 6 meses más adelante, oró para que lloviese. ¿Y qué sucedió? Y sucedió. ¿Llovió o no llovió? ¿Dejó de llover o no dejó de llover? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, los dos acontecimientos sucedieron. Pero mi pregunta es aquí donde yo me rasco la cabeza, digo, ¿en qué parte de la Biblia dice o narra estas oraciones que dice Santiago que Elías oró para que no lloviera? ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿En dónde dice la Biblia que Elías oró para que lloviera? Esto no lo va a encontrar usted en la Biblia, porque no fue así. Hermano, entonces Santiago fue mentiroso. No, lo que Santiago quiere decir es otra cosa. Pero ¿qué nos han enseñado? Elías, Santiago dice de Elías, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró fervientemente, oró. ¿Qué nos han enseñado estos predicadores a nosotros? Que lo que tú desees, si tú te metes a orar por lo que tú desees, la insistencia, la constancia de lo que tú estás pidiendo, Dios te lo va a dar. ¿No es así? Tú puedes creer toda tu vida en que Dios te va a dar un carro. Yo tengo años pidiendo a Dios algo. No me va a dar su voluntad. A lo mejor usted también, en algo en particular. No significa que Dios nos está oyendo o no existe. No es su voluntad. Volvamos a Elías. ¿En qué parte de la Biblia dice que Elías oró para que lloviera? No fue así. ¿Qué en realidad dice la palabra del Señor? El libro de Primera de Reyes, vamos al Antiguo Testamento. Hay que escudriñar las Escrituras. Primera de Reyes. Vamos, por favor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Primera de Reyes, capítulo 17.
¿Qué en verdad sucedió? Oró fervientemente, dijo Elías, voy a hacer que Israel no llueva. Y se metió en una cadena de ayuno y de oración para que no lloviera. Eso es lo que nos han enseñado que dice Santiago capítulo 5, ¿verdad? Pero vamos a leer en realidad, vamos a los hechos, a los acontecimientos. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, empezando el capítulo nos vamos a dar cuenta qué sucedió. Dice, entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Fue producto de una oración la sequía? ¿O fue producto de una profecía de parte de Dios que se la dio a Elías para que se la diera al pueblo? Pero entonces no han metido el gato escochilado. Que ore fervientemente por lo que tú quieras y Dios te lo va a dar, porque Elías oró fervientemente y Elías hizo que hubiera sequía. No. Dios le dijo a Elías, dile acá que va a haber sequía. No fue porque Elías oró, no. Elías estaba en su momento de oración con Dios. Y Dios se le apareció, quizás porque estaba orando Elías. Quizás estaba alabando a Dios, quizás estaba cantando el Padre del cielo, te adoramos. Y se le apareció Dios y le dijo, oye Elías, le vas a decir acá que no va a llover hasta que yo te diga a ti. Va a ser él también, los niños, todos. Ahora entienden lo que en realidad pasó. Un poco más adelante. Pasaron 3 años y medio. Y sucedió que Elías, de acuerdo a la sequía, recibió instrucciones de parte de Dios. Le dijo, ve a un arroyo que se llama Kerit, y ahí tú vas a beber, mientras que alrededor de los lugares va a haber sed. Dios lo alimentó, se secó el arroyo, mientras que bebía del arroyo y comía de unos cuervos que Dios le enviaba el alimento. Ahora vete a Sarepta de Sidón, donde habrá una mujer a la cual yo le he dado orden. Ahora le pregunto, cuando Elías fue a Sarepta de Sidón, que encontró a aquella mujer cociendo una torta para que comiera ella y sus hijos y morir, ¿fue producto de oración de Elías? Mandato de Dios. No con esto quiero decir que Elías no era hombre de oración. Elías oraba, pero no era trinitario. Y eso sí estoy seguro, con respeto. Porque por ahí dicen que Jesucristo era católico, que Jesucristo era mamón, que no, Jesucristo era y es del Dios Todopoderoso. Así como todos nosotros tenemos que ser. No era partidario de ninguna denominación. Las denominaciones las hicimos nosotros. El Cristo de Dios no dice la palabra de Dios. El Cristo de Dios. No el Cristo de la unida, el Cristo de la desunida, el Cristo de los municipales, el Cristo, no. El Cristo de Dios. Ok, seguimos. 3 años y medio, ¿qué sucedió? La Biblia nos dice que Elías fue el que detuvo la lluvia. No fue producto de sus oraciones. El libro de Primera de Reyes capítulo 18, una hoja después, un capítulo después. Vamos a ver si encontramos en la Biblia que no fue producto de la oración de Elías el hecho de que hubiera sequía, pero sí fue producto de la oración de Elías el hecho de que lloviera. Santiago dice, pero oró fervientemente para que lloviese y llovió. Vamos a buscar este acontecimiento también 3 años y 6 meses más adelante. Primero de Reyes capítulo 18.
Versículo 1 al 14. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Elías y Abdías. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y usted lee el acontecimiento. Se fue Elías con acá, por allá por una montaña, y le dijo, mira la nube que viene allá, del tamaño de mi mano, corre, porque nos va a mojar, nos va a empapar. Los chicos sí, van 3 años como si fuese un guajirito, 3 años y medio que no llueve, aquí no hay agua, chicos. Corre, le dijo Elías, porque nos vamos a empapar. Y así sucedió. ¿Por la oración de Elías? No, porque Dios así lo profetizó. Y nuevamente Elías, 3 años y medio después. Mire, esto es asombroso. ¿Cuántos años dura un cristiano ferviente en el Señor? Si aquí en Venezuela como un carro Dodge Dam, cuando hay gasolina rueda y cuando no. Si hay problema de gasolina rodando, si no. Miren, lo sorprendente de Elías, que su estabilidad espiritual era permanente. Cuando Dios le dijo, ve y di que no llueva, sucedieron que pasaron 3 años y medio y Dios volvió a encontrar espiritualmente levantado al mismo profeta para decirle, ven y dile ahora que va a llover. Era un hombre que pudo mantenerse en la presencia de Dios guardándose, aunque tenía mucha oposición. Y Elías era un hombre que creía, Señor, yo solo he quedado, estoy solo. El Señor lo hizo enfrentarse a 450 o más profetas de Baal. Pero porque Elías era un hombre que se guardaba para el Dios Todopoderoso, Dios lo guardaba y le daba la victoria y le sustentaba y lo llevaba y le decía, ven acá, no te desampararé. Hombres como Elías se pudo guardar. Ahora nosotros podemos ver acá que Dios fue el que le dijo a Elías que iba a llover y el que le dijo que no iba a llover. Entonces, no vayan a malinterpretar que estamos diciendo que Santiago dice mentira. No, lo que quiere decir en realidad es que cuando él estaba en oración, era un hombre que oraba secuencialmente a Dios, se acercaba a Dios. Y en ese acercamiento que él tenía continuamente ferviente a Dios, que la palabra del Señor nos manda a nosotros a orar en todo tiempo. Porque tú no sabes en qué momento Dios te va a dar una información para tu iglesia. Tú no sabes en qué momento Dios te va a dar una información para tu hermano. Tú no sabes en qué momento Dios te va a dar una información para ti. Por eso es que tenemos que estar orando a Dios. Pero no nos van a orar por lo que queremos. Hay gente por estas enseñanzas que han sido introducidas en la palabra y que no han sido sustentadas por la palabra, han cambiado una vida devocional de oración a Dios por una vida de pedidera a Dios en oración. Hay personas que viven más pidiéndole a Dios, por eso se acercan a Dios en oración. Pero ¿cuántas personas simplemente se acercan a Dios porque Él es Dios y tienen que orar a Dios? Tienen que presentarse a Dios. Señor, aquí estoy. No te vengo a pedir nada. No necesito, no, que necesito muchas cosas, pero tú conoces mis necesidades, Padre. Estoy aquí presentándome, Señor, alabándote, glorificándote. Y quizás cuando usted tenga ese pensamiento, Dios diga, pero ven acá, no te vayas. Toma esta bendición. Yo sé de qué te está faltando. Yo sé que necesitas, llévate. A su nombre.
Pero cambia el carácter de la oración y la intención. ¿O usted no le pedía la bendición a su tío nada más cuando le iban a pedir platica? ¿Verdad? Bendición y bendición los viernes cuando llegaban del trabajo. Dios no debe ser visto de esa manera. Cuando te duele no es la única manera de acercarte a Dios. Cuando estás pasando por un problema no es la única manera o la única oportunidad para acercarte a Dios. Dios es digno de alabar, Dios es digno de exaltar, Dios es digno de que nos presentemos delante de su presencia. Él sabe que te duele, Él sabe que necesitas, Él sabe tu problema, Él sabe tu sentar, Él sabe tu levantar, Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, Él conoce tu necesidad. Jesucristo se lo reprochó a los discípulos: no afanéis, ¿por qué comeréis? ¿Por qué vestiréis? ¿Por qué beberéis? Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Creo. Esto es lo que debemos creer. No primero las añadiduras y después lo primero es el reino de los cielos y su justicia. Ahora, no todo se resuelve con oración. No todo se resuelve con oración. Debemos orar en todo tiempo, pero no todo se resuelve con oración. Hay algunos ejemplos en las Escrituras, hermano. Estamos viviendo unos tiempos donde hay una necesidad tan grande y tan apretada en este mundo que la gente está buscando a Dios por la necesidad. No es malo. Dios es poderoso para socorrer, Dios es poderoso para suplir, pero ha sido tanto que se ha echado a un lado la verdadera intención por la cual tenemos que acercarnos a Dios, por la cual debemos ver a Dios. Y tenemos que conocer a un Dios misericordioso, independientemente por lo que Él haya hecho en nosotros. Antes de que tú te acerques para pedirle por lo que tú estás pasando, ya Dios te ha venido dando. Ya Dios ha venido haciendo en nosotros. El salmista David dijo: de cuánta mortandad no nos libra Dios a diario. Pero gente se acerca a la iglesia, a hermanos, a cristianos. ¿Qué es lo primero que dice? A nadie le paguen por orar, porque le oren. A nadie. Son los brujos que cobran por fumar tabaco. No, nosotros no debemos cobrar por orar a nadie, ni recibir recompensa en nada. Ejemplo, Eliseo cuando salvó a Naamán. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, donde Naamán quiso darle regalos a Eliseo y Eliseo le dijo: yo no invertí nada ahí. Y el siervo dijo: bueno, a mí el Señor dijo que sí, que lo necesitaba. ¿Qué le sucedió? Entonces, ahí nosotros tenemos que aprender. Ok, vamos un poco más allá. Una oración no se le niega a nadie, pero si usted viene a pedir una oración por algo que usted está pasando, por un problema que usted tiene, se metió en un problema y viene a la iglesia un pastor, un hermano, una hermana para que ore por mí por este problema, para que Dios me resuelva el problema. Y si yo le digo que no todo se va a resolver con la oración, si quieres orar, estoy enfermo, ore por mí. Podemos orar y puedes recibir sanidad. Y si le digo que todas las enfermedades no van a ser sanadas a través de oración, ¿me creería? Espero que me crea más cuando vayamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, por favor. Vaya. Segunda de Reyes, capítulo 5,
a ver acá que lo que está pasando en la humanidad es producto de deseos humanos y caprichos humanos. Y que los seres humanos somos metodistas. Queremos aplicar nuestros métodos de esta manera, con estos principios, con estos rudimentos. Vamos a aprender de esta historia. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Y dice así en el nombre de Jesús: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, que había sido un instrumento de Dios. ¿Okay? Pero él no lo sabía. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía una enfermedad. La lepra era una enfermedad muy vergonzosa. Todo el que tenía lepra tenía que ser excluido de la humanidad, ¿okay? Aislado. Versículo 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva delante de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Israel, y le dijo el rey de Israel, de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, levantando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, y tomó también carta para el rey de Israel, que decía así: cuando llegues a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ya venía la imposición del reinado. ¿Okay? Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Se enojó. Sigue diciendo: considerad ahora y ved que busca ocasión contra mí. Cuando Elías, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagino a Naamán. Pero ella traía una mentalidad. ¿Quién le dijo que las sanidades se efectuaban de esa manera? Pero él traía una mentalidad. Dice el versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. O sea, fue a la iglesia y el pastor no quiso hablar con él. Fue a la casa del cristiano y el cristiano ni le salió, sino que le dijo: no, tú tienes problema de otra cosa. ¿Cuál fue la reacción del enfermo al ver que el profeta ni le dio la cara? Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hermano, todos esperamos que así suceda. Pastor, ponga la mano, el hermano, la hermana, y problema resuelto.
Pero acabemos otra cosa, que el profeta, el varón de Dios, que tenía el Espíritu de Dios, veía que la enfermedad iba a ser curada no solamente por oración, sino que el enfermo tenía que hacer algo para ser sanado. Cuando estamos enfermos necesitamos, esperamos en que nos hagan, que nos ayuden, y no sacamos cuenta que probablemente el estado en el que nos encontramos sea producto de una consecuencia de un acto o de una conducta o de un pecado que nosotros tenemos. ¿Quién era Naamán? Un hombre valeroso. Era un líder. Era sencillo. ¿Por qué quería él que su lepra se le fuese quitada? Le daba pena. Nada más usted ve con la recompensa que iba: plata, oro, mudas de vestidos costosos. Era una millonada. No cualquiera tenía esos regalos. Y hay gente que se acerca a la iglesia: cierro la vida para que ore por mí. Aquí tiene, hermano, una bolsita de comida para que ore por mí, para que de oración, ¿no? Y la recompensa de esta oración es como se hará conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que si Elías oraba, el que lo iba a sanar era Dios. Elías no mandaba a Dios. Y ya Elías tiene una información de parte de Dios. No, nada más. No pongas la mano ni le salgas. Él tiene un problema. Y vamos a hacerlo bien de esta manera: envíamelo a los peores ríos y que se zambulla a ver si agarra mínimo, porque es un hombre muy activo. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 12: Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado, porque el Señor lo mandó a bañarse en la cañada Morillo. El Señor lo mandó a bañarse en la cañada de ahí de Barrio Oliva, ahí en la cañada de la Matancera. ¿Por qué no me mandó a bañar en los Cayos San Román? ¿Por qué no me mandó para Margarita, para el Pacífico? Igualito no voy a recibir sanidad. El problema no era el agua. Era él que tenía que ponerse en el estado de que aquello, lo que él consideraba inmundo, era lo que lo iba a limpiar a él. Y así hacen muchas personas enfermas, que sus enfermedades y sus problemas no van a cambiar si usted no cambia su mentalidad, si usted no cambia su corazón, si usted no cambia su manera de ser. No va a haber sanidad, no va a haber prosperidad, no va a haber bendición, no va a haber respaldo de parte de Dios. Pero nosotros esperamos una oración. Voy el domingo, tengo un año sin ir para la iglesia, voy el domingo, el pastor ore por mí y todo se acaba. Debo por allá, pero con la oración todo eso el Señor paga toda mi deuda. Imagínese usted si nos metimos en una deuda y vamos a la iglesia para que ore por mí, para que Cristo pague mi deuda. ¿La oración va a pagar la deuda? Por eso le digo, la oración no lo es todo. Podemos orar por usted, pero ¿para qué el Señor provee? Para que pague lo que debe. Usted tiene que levantarse de allí, ahora usted ir y pagar. Si es que tuvo un problema con alguien y no puede dormir ahí con su mamá o su papá, la oración no va a hacer alianza con usted y su familiar. Podemos orar: Señor, ayúdale, sácale la raíz de amargura. Usted tiene que levantarse y pedirle perdón a su hermano, a su hermana, a su mamá, a su papá, arreglar su problema y problema resuelto.
¿Cuántas veces el Señor, Elías le dijo a Naamán 7 veces tiene que zambullir? Ojo. Eliseo le dijo a Eliseo, creo que muchas veces dije Eliseo, le dijo 7 veces. Así estaba el orgullo y el problema personal en él, que no fueron 1 o 2, como una. Samuel, no, 7 veces, imagínense usted, hermano, las veces que sean necesarias, que nosotros tengamos que zambullirnos, así como el Señor mandó a zambullir a Naamán, para que cambiara su vida, para que cambiara su corazón, para que su piel fuera restaurada como al principio. Tenemos que someternos, tenemos que acercarnos, tenemos que cambiar. La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A su nombre, a su nombre. Notando que Dios tiene la obligación de sanarnos, de limpiarnos. Vamos, nos revolcamos en el mundo, nos metemos en problemas, y el antídoto perfecto es una oración, pues la palabra del Señor nos enseña a través de Naamán que este hombre tenía que resolver su problema con el orgullo. Y gloria a Dios, que siempre hay alguien alrededor. Cuando Dios tiene un propósito contigo y Dios te quiere ayudar, y Él sabe lo orgulloso que tú eres, lo problemático que tú eres, hasta aquí que estás metido en un problema, pero Dios te quiere ayudar. Siempre hay alguien a quien Dios usa para tratar contigo. Job dice, Dios habla de una y de otra manera y el hombre no entiende. Este sirio decía, yo no me voy a zambullir, imagínense, se me va a infectar más la lepra. Pero Dios es poderoso. Algo había, que después de 7 zambullidas creyó más su criado. Seguro, si el Señor te dice que lo hagas y te sanará, ¿no lo harás? Dios hablando en misericordia puso esa inquietud en ese siervo. Siempre hay alguien al lado de ti, siempre hay alguien para guiarte, para decirte, hazlo, busca a Dios. Estás desanimado, estás decepcionado, estás abrumado, pero igual si Dios te pide que lo hagas y que te esfuerces, esfuérzate, porque si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano. Hasta que Él se cayó en cuenta. No voy a hacer la primera zambullida. Estoy igualito. Son 7, Señor. Faltan 6. Llevaba así. Todavía estoy igualito. Son 7, Señor. Faltan 2. A las 2 últimas, que siempre cuando usted va a llegar a la meta, siempre el cansancio se intensifica. Cuando usted va a alcanzar la promesa, siempre se levantan más obstáculos, siempre la carga es más fuerte porque viene la victoria. Pero hay un Dios que no nos desampara, que lo que Él comenzó, Él lo va a perfeccionar. A su nombre. Cuando aquel sirio salió la 7ª vez, dice la Biblia, y resalta que vio su mano y era su piel como la piel de un bebé. Aquel hombre se devolvió, aquel que no le había salido, y le dijo, aquí estoy, vive Jehová, que tu Dios me ha sanado de la lepra. Aleluya. Dios obra como quiere, Dios hace como quiere, no es como tú quieras, no es como yo quiera. No nos encaprichemos con una oración, no nos encaprichemos con un ayuno, no nos encaprichemos porque si me toca él o me toca aquel. No nos encaprichemos, aferrémonos a la palabra de Dios, como Dios quiera que yo haga. Usted nos hace la voluntad
Hermano, hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ama. Dios quiere obrar. Pero todo este tiempo tú has estado allí metido en oración. Qué bueno. Hay hombres y mujeres que son de oración, pero hay problemas que no se tienen resueltos porque tú tienes que accionar. Las cosas de oración son una cosa, pero cuando tú te levantes de allí, tú tuviste que haber recibido una información de Dios. Si hablaste con Dios, si fue a Dios al que buscaste, si lo dejaste hablar, es otra cosa. Si lo dejaste hablar, porque mi Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él habla. Si tú le preguntas, Él te responde. Pero muchas veces nos metemos en oración. Oíme tú a mí. Así como le dijo el Señor a Job: ahora cállate porque yo voy a hablar. ¿Quién hizo los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo. Tenemos que oír la voz de Dios. Y que usted puede poner una petición, pero déjeme decirle que Dios te lo va a hacer saber. Cuando Él no te va a sanar por oración, Él te lo va a hacer saber. Señor, hermano, ore por mí, porque tengo dolores de estómago que no me paran. Pero el médico te dijo que no comí la fritura. La oración no te va a resolver ese problema. ¿Ya tienes un problema tú? Tú sabes que no debes comer eso. Para explicarle un poco y usted me entienda. Señor, hermano, ayuda. Tengo un problema. En mi casa mi esposa es muy celosa. Pero te gusta picarle el ojo a todas las mujeres. Y una oración que tú vengas acá a pedir por tu esposa para que Dios, para que se calme todo eso. Párate de ahí, cambia. Hermano, mi esposo no me deja ir a la iglesia. No me deja alabar a Dios. ¿Será que tú no le dejas las cosas hechas a tu esposo en su casa? Y vienes aquí para que el pastor ore y los hermanos oren y que cambie a tu esposo. Atiende a tu esposo. Administra bien tu tiempo. Y después ven a alabar al Dios Todopoderoso. Y Él va a bendecir tu casa. Él va a bendecir tu matrimonio.